Taehyung y Jungkook se destacan no solo por su talento, sino también por la conexión que comparten. Las miradas de Jungkook hacia Taehyung son solo una parte de lo que los fans han comenzado a notar. Este tipo de atención habla de una química especial y profunda. Cuando observamos a Jungkook y Taehyung en una entrevista, hay un momento que realmente resalta. En medio de la conversación, mientras Taehyung habla y comparte sus pensamientos, Jungkook se mantiene concentrado en él. La manera en que Jungkook lo mira es impactante. Parece que está completamente absorto en las palabras de Taehyung y no se distrae con nada más alrededor. Esta devoción en su mirada nos indica algo especial entre ellos. La forma en que Jungkook dirige su atención a Taehyung es como si en ese instante el mundo entero se detuviera, y únicamente existieran ellos dos. Muchas personas que siguen su carrera han notado este tipo de gestos. Jungkook pasa mucho tiempo observando a Taehyung, un detalle que no pasa desapercibido. El hecho de que mantenga su mirada fija hace que quienes los ven se pregunten sobre la naturaleza de su relación. Si bien pueden estar rodeados de otros miembros, la atención de Jungkook parece ser solo para Taehyung. Es un acto sutil, pero dice mucho sobre cómo se sienten el uno hacia el otro. Otro momento que se puede notar es la cercanía física entre Taehyung y Jungkook. No solo se trata de estar uno al lado del otro, sino de cómo en varias ocasiones se sientan uno sobre las piernas del otro. Esta acción puede parecer sencilla, pero en realidad tiene un gran significado. El hecho de que no les importe el resto del grupo a su alrededor y actúen con tanta libertad en ese espacio sugiere una gran confianza. La imagen de Taehyung sentándose en las piernas de Jungkook, o viceversa, muestra una comodidad que habla de su conexión. La manera en que se buscan entre sí es muy elocuente. Esta práctica de sentarse uno sobre el otro puede ser vista como un símbolo de la fuerte relación que comparten, algo que va más allá de lo que la mayoría puede vivir. No hay duda de que ambos se sienten cómodos con esta cercanía, lo que indica una gran complicidad. En esos momentos, parece que han creado un rincón especial donde solo ellos existen. También, tuve la oportunidad de ver un momento impresionante en el que todos los miembros del grupo estaban inmersos en un juego peculiar que generó muchas risas. En este juego, había una regla simple pero divertida. Cada vez que Tae miraba hacia ellos, todos debían quedarse totalmente quietos, como si estuvieran congelados en el tiempo. La escena era realmente entretenida porque cada vez que Tae se daba la vuelta, se podían ver a los miembros en poses graciosas, cada uno tratando de no moverse ni un centímetro. La creación de situaciones así muestra la increíble dinámica entre ellos y cómo pueden transformarse momentos sencillos en recuerdos divertidos. Lo más llamativo de esta actividad fue la conexión que se percibía entre Jungkook y Tae. Aunque estaban los otros miembros alrededor, Tae parecía estar completamente enfocado en Jungkook, como si el resto del mundo no existiera. Era fascinante observar cómo su atención se mantenía en Jungkook en cada momento del juego. Esta atención constante sorprendía, especialmente porque era evidente que Tae disfrutaba cada segundo que pasaba mirándolo, sintiendo una conexión que iba más allá de la diversión. Recuerdo un instante que realmente destaca en la relación entre Jungkook y Tae, que se volvió memorable. En este momento, Tae se acerca a Jungkook, quien está en el suelo, y le pregunta de manera directa dónde se encuentra. Este simple gesto revela una conexión profunda, pues es evidente que Tae está interesado en saber cómo está Jungkook. La respuesta de Jungkook, que se encuentra practicando su rutina de baile, me hace pensar en todo el esfuerzo que ambos dedican a sus pasiones. Después de este breve intercambio, Tae se dirige a sus clases de violín y también a hacer ejercicios. Este detalle me parece importante porque demuestra que están comprometidos con sus actividades y con su desarrollo personal. Es probable que Jungkook experimentara una sensación de celos al notar que Tae llegó un poco más tarde de lo habitual. Esto se debe a que su deseo de saber por qué Tae se retrasó muestra la preocupación que siente hacia él. La inquietud de Jungkook por la ausencia de Tae es un aspecto fundamental que resalta la naturaleza de su conexión. Siempre están el uno para el otro. Este tipo de detalles revelan la importancia que tiene Tae en la vida de Jungkook, así como viceversa. Su preocupación y atención mutua son claras y dan cuenta del papel significativo que ocupan el uno en la vida del otro.
Esos gestos que van desde la disposición a estar tan cerca físicamente hasta la búsqueda constante de la compañía del otro, permiten a los seguidores ver un tipo de vínculo que es bastante diferente de lo habitual. Estos momentos, donde se colocan en posiciones tan cercanas, resaltan la intensidad de su conexión. Este comportamiento abierto indica que su relación es especial y única, destacando cómo se cuidan mutuamente. Las interacciones son sutiles, pero cargadas de significado, dejando ver cómo ambos están siempre dispuestos a apoyarse, lo que hace que su conexión se haga aún más palpable para quienes observan. A través de estos momentos, se puede apreciar que hay algo más que solo una buena relación. Jungkook parece tener un interés genuino por lo que Taehyung dice, y su forma de mirarlo es un reflejo de un tipo de conexión que no todos pueden entender fácilmente. En este instante, todo su entorno parece desvanecerse, y ellos crean un espacio propio lleno de entendimiento. Esta conexión no se limita a palabras o acciones, se traduce a través de su lenguaje corporal y el enfoque que tienen el uno para el otro. Aunque están en una entrevista pública, hay algo íntimo en la forma en que se relacionan, lo cual añade un nivel de complicidad a su dinámica. En el desarrollo del juego, lo que captó mi atención fue la cercanía tangible entre Tae y Jungkook. A medida que avanzaba el momento, se hacía evidente que Tae no solo miraba a Jungkook porque lo debía, sino que había un interés real y auténtico en su presencia. La forma en que Tae se reía y buscaba constantemente a Jungkook hablaba de un nivel de conexión que no es común de ver. Era curioso cómo en medio de la diversión, Tae buscaba acercarse más a Jungkook, intentando estar lo más cerca posible. Cada vez que recibía una respuesta o una mirada de Jungkook, su reacción era cálida y divertida, mostrando que, aunque el resto de los miembros estaban allí, había algo único entre ellos que los unía. Esa conexión se sentía fuerte, como si todo lo demás se desvaneciera y solo existieran ellos dos en ese instante. Mientras observaba, se podía notar que las interacciones entre ellos iban mucho más allá de simples miradas. Había una chispa que se hacía evidente cada vez que sus ojos se encontraban. A pesar de que el juego requería permanecer quietos, la energía entre Tae y Jungkook mantuvo toda la habitación vibrante. La manera en que se miraban y compartían risas creaba una atmósfera especial donde los momentos se convirtieron en un verdadero espectáculo. Los gestos de Tae al observar a Jungkook agregaban una capa especial a la situación. Cada vez que Jungkook reaccionaba o se reía, había algo en la expresión de Tae que transmitía alegría genuina. Este tipo de interacción entre ellos, envuelta en risas y diversión, creaba un ambiente ligero donde todos podían disfrutar. Lo maravilloso de esos momentos es que muestran cómo, incluso entre amigos, hay matices que pueden hacer que una simple actividad se sienta especial y única. A fin de cuentas, todo esto resultó en una experiencia entretenida donde las dinámicas del grupo se entrelazaron con la conexión especial que compartían Tae y Jungkook. Fue un recordatorio de que, en medio de la diversión y el juego, siempre hay algo más que puede emerger en la relación entre las personas. El ambiente en el que todos estaban felices y riendo hizo que esos momentos fueran aún más memorables. La relación entre Jungkook y Tae no se basa únicamente en interacciones casuales, se sostiene sobre comportamientos que refuerzan la sinceridad de su conexión. En cada uno de sus encuentros, hay un claro interés por el bienestar del otro. Por ejemplo, cuando Jungkook busca explicaciones sobre el retraso de Tae, evidencia el nivel de atención que le presta. Este tipo de actitudes son señales que demuestran que se cuidan mutuamente y que su relación trasciende lo que se observa en la superficie. Lo fascinante es que cada detalle que compartan se convierte en un recordatorio de que su vínculo es genuino. En varios momentos capturados en videos, se aprecian gestos que refuerzan esta idea de que el Taekook es muy auténtico. En el momento en que Jungkook pide más información sobre la ausencia de Tae, se puede percibir la veracidad de sus sentimientos. Cada dinámica que se forma entre ellos ofrece una visión más clara de lo que sienten y cómo se apoyan en sus trayectorias individuales. Cada vez que están juntos, se siente una energía especial entre ellos que es difícil de ignorar. Es más que solo un vínculo, se trata de un lazo auténtico que se puede observar en pequeñas acciones y gestos. Hay algo en la forma en que Jungkook cuestiona a Tae sobre su paradero que sugiere una relación que va más allá de lo superficial. Estos intercambios no se limitan solo a momentos de conversación, son expresiones de una conexión genuina que va en aumento.
Cada encuentro entre ellos resalta el hecho de que lo que comparten es real y significativo, lo que enriquece su relación. Al observar cada detalle, se puede concluir que su relación es tanto personal como especial. Ambos tienen una forma de expresarse entre ellos que muestra un nivel de confianza importante. La preocupación de Jungkook no surge de la nada, sino que está enraizada en una conexión que han cultivado a lo largo de su tiempo juntos. Lo que queda claro es que la relación que comparten es única y está marcada por interacciones que tienen sentido. Por lo tanto, cuando vemos a Jungkook y Tae juntos, no solo somos testigos de una historia de afecto, sino también de una conexión que es verdaderamente real y profunda.